El siguiente comando que vamos a ver es el echo o hecho, que ya vimos cómo funciona, nos muestra o no nos muestra lo que aparezca aquí en pantalla. Más sin embargo, tiene otra función muy importante a la hora de que nosotros queramos programar archivos por lotes. Podemos hacerlo utilizando este comando hecho para mostrar mensajes que nosotros queramos, mensajes descriptivos acerca de lo que se esté haciendo en ese momento. Por ejemplo, ustedes abren un archivo de texto con el bloc de notas, escriben algunos comandos, lo guardan con la extensión .bat y cuando le guarden con la extensión .bat en automático se generará una especie de acceso como si fuera un archivo ejecutable. Al darle doble clic, todos esos comandos que nosotros guardamos ahí se van a ejecutar en el orden que vienen escritos y en la secuencia que vienen ahí. Es decir, hasta que no se ejecute un comando van a seguir ejecutándose los demás comandos. Y bueno, como les comentaba, si ustedes quieren copiar unos archivos de algún lugar a otro, pueden hacerlo con el comando copy. Y al momento de estar copiando, poquito antes de copiar, pueden poner un mensaje descriptivo diciendo, por ejemplo, que se van a copiar o que se van a estar copiando los archivos de este tipo de programación. Tenemos la palabra siguiente es find, que viene siendo el comando que nos sirve para poder nosotros visualizar eh, un texto que contenga por ejemplo, un archivo. Si yo lo que quiero es buscar, vamos a hacer una búsqueda, la palabra datos en mi archivo base datos.txt, base datos.txt, me va a mostrar, en este caso pues todo, como está todo en una sola línea, me va a mostrar todo. ¿Qué pasa si yo lo divido? A ver, vamos a ver, divido de aquí para abajo, son otras líneas, de aquí para abajo otra. Ya tenemos varias líneas, guardamos los cambios, vuelvo a aplicar lo mismo y me muestra únicamente las líneas que contienen esa palabra. Se fijan, se ha eliminado esta última, el de ODBC y todo esto se ha eliminado. Entonces nos muestra las líneas por default donde se contiene la palabra que yo estoy buscando. El siguiente comando es el comando format, que quiere decir formatear o dar formato a alguna unidad en específico o algún dispositivo que tengamos, en este caso de almacenamiento. El tipo de formato que le podemos dar depende de para que lo queramos. Nosotros tenemos, por ejemplo, las tablas de particiones, que no son más que la manera en que se almacena la información, en cuántos, de qué tamaño van a ser los sectores y todo. Tenemos el FAT32, que es el que se utiliza normalmente para Windows anteriores. El NTFS, que es para el Windows del XP en adelante, es otro formato que soporta los bloques mayores y por lo tanto pues el acceso es más rápido en cuanto a las búsquedas y al acceso a los dispositivos, ya que lo organiza, como les digo, en sectores pues más grandes. Prácticamente hasta ahorita son esos dos los que se utilizan. Ya si utilizamos Linux, pues ya existen otra variedad de sistema de archivos que tenemos para almacenar nuestra información. Eh, para nosotros darle formato a algún disco, digo, algún disquete que ya, bueno, ya están descontinuados, alguna memoria, algún disco duro, nosotros tenemos que escribir la palabra format, por ejemplo, el nombre de la unidad, pero si queremos cambiar el formato, la tabla de particiones que nosotros queremos asignar alguna que no sea por defecto la que nos pone, entonces vamos a ver cómo se escribe. Nos dice aquí, ok, ¿qué es lo que nos dice? Que formatea un disco para ser usado con Windows. El formato sería el siguiente: format, el volumen, en este caso A, B o C,
diagonal fs, dos puntos, seguido por el sistema de archivo. El sistema de archivo podemos manejarlo como les decía, donde lo tenemos, puede ser FAT32, aquí está, FAT32, exFAT, NTFS o UDF o FAT. Cualquiera de esos podemos poner así, diagonal B, dos puntos, BFAT o FAT, bueno, BFAT es para Linux, perdón, FAT32. Si le ponemos diagonal Q, que es lo que nos dice, diagonal Q realiza un formato rápido, este modificador invalida, ok, este formato rápido pues no es muy recomendable. Y bueno, ustedes pueden asignarle a este junto con otros comodines. Si solamente ponen format, por ejemplo, C, dos puntos, bueno, no lo vayan a hacer porque estarían borrando todos los datos de su disco, suponiendo que la información la tienen en C. Si ustedes ponen format y la extensión dos puntos y le dan enter, en automático pues les va a seleccionar un formato dependiendo del que tenga, ya sea FAT o NTFS, y les va a borrar todos los datos que contengan en esa unidad, los va a borrar y le va a dar la tabla de, como les digo, la tabla de, bueno, la tabla del sistema de archivos. Les va a dar el sistema de archivos de su preferencia, pero pues el sacrificio es borrar exactamente todos los datos. Cuando vayan a formatear algo, primero traten de respaldar, ya que de lo contrario pues van a perder toda la información. ¿Qué es lo que hace MD? Vamos a borrar aquí CLS para borrar. MD, vamos a ver, perdón, si le dan help solo, ya vieron que salen todos los comandos, nos va a crear un directorio. Funciona muy parecido, bueno, funcionan igual que el mkdir. Podemos utilizar md o mkdir y nos va a crear un directorio. Vamos a ver esto, aquí en C, estoy en C aquí, y bueno, gráficamente estoy también en C. Yo puedo crear un directorio llamado md pruebas, le damos enter, si se fijan me ha creado el directorio, ya lo puedo visualizar de manera normal. Esa es una manera de crear directorios estando en la ruta actual. Si yo quiero crear otro directorio dentro de pruebas, tengo dos opciones. La primera es desplazarme a pruebas y ya estando en pruebas, crear un directorio. En este caso lo voy a llamar directorio 1. Créame un directorio llamado directorio 1. Si yo entro a pruebas, podemos observar que me ha creado un directorio, como yo le he llamado. Y la otra manera es mediante la ruta absoluta que les decía. En este caso puede ser md, la ruta, pruebas, aquí porque estoy en el directorio base, y pruebas viene siendo de mi ruta, perdón, es ruta relativa aquí. ¿Por qué? Porque a partir de donde yo estoy se genera el directorio. Si yo estuviera en otro directorio que fuera, por ejemplo, Intel, tendría que hacerlo desde la raíz, es decir, desde dos puntos, diagonal invertida, pruebas, y poner la ruta completa. Puedo hacer esto, md pruebas, diagonal, directorio 2. Me dice que es incorrecto porque es diagonal invertida. Ok, nada más que tengo un detallito aquí. A ver. El detalle es que no tengo configurado mi teclado para esto. Pero si yo le doy diagonal invertida, dir2 me va a crear el directorio dir2 dentro de pruebas, sin necesidad de que yo acceda al directorio pruebas. Siguiente, el mkdir funciona exactamente igual. El path, ¿qué es lo que hace el path? El path me muestra las variables de entorno, es decir, las variables. A ver, permítanme, borramos otra vez path. Me muestra las variables que tenemos registradas en nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Las variables que son como ya tomadas como globales. Esto lo vamos a ver más adelante en programación, de las variables globales, pero dentro de nuestro programa. En este caso esto es para que ciertos programas puedan funcionar correctamente. Nos muestra lo que viene siendo el path o la ruta de las variables. Print, ¿qué es lo que hace? Print nos imprime en la impresora. Vamos a darle help
print, y creo que dice imprime un archivo de texto, lo manda al dispositivo de impresión, ya sea una impresora o lo que tengamos. Y bueno, ese no tengo impresora conectada. RD, ¿para qué nos sirve RD? Con RD podemos borrar directorios. Vamos a ver cuál fue el que creé, el de pruebas. ¿Qué pasa si yo quiero borrar RD? Pruebas. No me permite borrarlo, ¿por qué? Porque no es un directorio vacío. RD normalmente borra directorios vacíos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a pruebas, y ya estando dentro de pruebas, ahora sí borrar pruebas. Perdón, no era pruebas, era dir1. Entonces ponemos rd dir1. Si se fijan, nos acaba de borrar el archivo, el directorio, perdón. Y ahora sí ya podemos borrar. Tenemos que salirnos otra vez a raíz, rd pruebas, y hemos eliminado la carpeta de pruebas. El siguiente es la palabra o el comando ren o rename, cualquiera de los dos. ¿Para qué nos funciona? Bueno, nos sirve para cambiar de nombre algún archivo. Por ejemplo, si yo pongo ren base datos.txt, quiero que ahora se llame b1.txt. Se fijan, en automático me cambió el nombre. El rename también funciona exactamente igual. bd1.txt a base.txt. Ok, error de dedo. Rename bd1.txt. Ok, es b1. Es importante que, bueno, no les vaya a pasar lo que a mí me está pasando. Hay que escribir los comandos correctamente y los nombres de los directorios y archivos también. Entonces ya acabo de cambiarlo a nombre base. Tenemos el siguiente comando, que es set. El comando set nos sirve para establecer nosotros una variable o cambiar el valor de una variable de la configuración de las variables globales que utiliza Windows para que los programas funcionen correctamente. Esto nos sirve, por ejemplo, al instalar un compilador, que vamos a ver más adelantito también en el transcurso de los cursos. Nos sirve para cambiar las variables que se van a definir como globales, que van a utilizar esos programas, y en este caso el compilador. Y bueno, el time, vamos a limpiar pantalla. El time nos sirve para cambiar la fecha o la hora, o para visualizarla. Si yo no quiero que se afecte o que se modifique, únicamente salto con un enter, queda igual la fecha, la hora, perdón.